Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de la evaluación de la severidad del consumo de sustancias. Antes de iniciar a hablar de algunos procedimientos que podemos utilizar para evaluar la severidad de cuál es el problema adictivo, vamos a hablar de manera muy general sobre tres procesos que tienen que ver con cómo hacemos evaluación clínica en salud mental o en adicciones. Estos tres procesos son el tamizaje cribado, que es una aproximación general para encontrar la mayor cantidad de casos posibles. El diagnóstico, que es un procedimiento a través del cual se llega a conocer si una persona cumple criterios o no para recibir una atención más especializada. Y finalmente la evaluación, que nos habla acerca de variables relacionadas con el problema y que pueden llevar en cierta manera a tomar decisiones del tratamiento. Particularmente vamos a hablar sobre el tamizaje cribado y bueno, ahí es un procedimiento que se conoce como detección de casos, donde lo que se tiene que hacer es ver cuáles son las personas que pueden tener mayormente un problema. Entre mayor sea el tamizaje cribado, vamos a tener una mayor probabilidad de casos positivos, correctos, y de casos negativos correctos. Esto es, las personas que tienen son las que vamos a encontrar y no vamos a tener errores por personas que no detectamos o que detectamos de manera falsa o equivocada. Normalmente se busca que estos procesos sean rápidos y con un costo limitado. Y bueno, a pesar de que siempre van a sacrificar cierto límite o cierta cantidad de precisión o profundidad, buscan ser procesos mucho más generales que se puedan aplicar de preferencia de manera masiva. Es un ejemplo de un método para hacer tamizaje cribado, que es el DAST, o bueno, aquí en México lo conocemos como el CAT-20 o CAT-10. Son algunas características de sus propiedades. Por ejemplo, vemos que la versión de 10 ítems tiene una eficiencia diagnóstica 87%. Esto es que para el puntaje de 3, vamos a encontrar que tiene una capacidad para encontrar el 98% de los casos positivos. Sin embargo, hay un 35% de casos de falsos negativos. Esto es que van a haber más personas que se van a encontrar con el problema de las que realmente hay. Esto quizá no es tan problemático en ciertos contextos, sin embargo, es importante considerar un equilibrio entre especificidad, sensibilidad, dependiendo de el caso particular. Son algunas de las preguntas que incluye y hay otros procedimientos que tienen que ver con diagnóstico de trastorno por uso de sustancias. Entonces, en el diagnóstico del trastorno por uso de sustancias, lo que hacemos son, para investigación, entrevistas clínicas estructuradas, y en la clínica se hacen entrevistas clínicas no estructuradas, donde se buscan criterios diagnósticos de DSM-4 o de CIE, que son, perdón, de DSM o de CIE, que son algunas manuales sobre diagnóstico de uso de sustancias. En el caso de la evaluación del nivel de severidad, hay algunos instrumentos, como el índice de severidad de la adicción, que tiene varias preguntas a través de las cuales un entrevistador calcula el nivel de severidad del problema, pero también utilizamos en gran medida lo que se conoce como la línea base retrospectiva. Y bueno, este es un calendario de eventos que utiliza estrategias para promover el recuerdo de la información en el último mes, y esto permite para evaluar el progreso de las personas y además puede permitir la retroalimentación personalizada del consumo. Esto es identificación de días en los que más se consume, algunos patrones mucho más específicos, y entonces, en general, la aplicación tiene que hacer una explicación, tiene que, en el caso de alcohol, definir el concepto de trago estándar, mostrar un calendario, y bueno, pues explicar estrategias mnemotécnicas, y con eso tenemos el llenado y posteriormente graficamos y devolvemos la información como parte de la retroalimentación personalizada. Estas son las referencias que tenemos sobre esta presentación y yo les agradezco mucho su atención.